En los campos de la salud, la agricultura, la producción, las finanzas, la vivienda, el empleo, la educación y muchas otras esferas, las entidades vinculadas al sector de la economía social y solidaria siguen demostrando la necesidad de afrontar la crisis a través de acciones conjuntas y coordinadas. Bienvenidos a Caminos Cooperativos, el programa que busca aumentar la conciencia sobre el sector de la economía social y solidaria y promover las ideas de solidaridad, eficacia económica, igualdad y paz mundial. Bienvenidos a este programa especial de Caminos Cooperativos. Hablamos constantemente de las bondades y valores que encierra el sector de la economía social y solidaria, y acá en Caminos Cooperativos te mostramos todas las semanas esas experiencias. Por eso es que hoy, en este programa especial de Caminos Cooperativos, queremos mostrarte los alcances de la presentación del Manual de Buenas Prácticas para cooperativas de trabajo realizadas en INAES. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. La jornada de hoy, voy a presentar primero a quienes están acá. Tenemos a Alexandre Roy, presidente del INAES, Birna Bergoglio y Gabriela Boquín, que son las autoras del libro que hoy vamos a presentar, y Milagros Moya, directora nacional de cumplimiento y fiscalización cooperativa y mutual aquí en INAES. Bueno, primero decir que es un placer poder hacer esta presentación del libro hoy acá. La verdad que es producto de un trabajo de investigación que se generó antes de que nosotros estuviéramos acá en INAES. Nos pone muy contentos ver que hayan trabajos de investigación en el campo, en el territorio, sobre cuestiones vinculadas a la economía social. Ahora, las autoras van a hablar mucho mejor del libro, pero digo, rescatar esto de el hecho ya de poder hacer 100 preguntas habla de un conocimiento, de interiorizarse en el sector, en una problemática, y después poder además responder 100 preguntas, con lo cual me parece muy valioso. Destacar también el trabajo de la UNPAS. Para nosotros es fundamental que las universidades comiencen a tomar la agenda del sector, empecemos a formar profesionales que conozcan a la economía social y popular. Necesitamos que cada vez contemos con más profesionales formados, además de que también podamos pensar la posibilidad del trabajo de esos profesionales en una forma cooperativa, ¿no? No solamente asistiendo a cooperativas, sino también poder pensarse como asociado a una cooperativa, ¿por qué no? Así que bueno, celebro la iniciativa. No voy a hablar sobre el libro porque tenemos a las autoras. Sí, por ello no conté, soy la coordinadora de capacitación acá en INAES. Y bueno, me parece importante porque si bien nosotros venimos trabajando bastante en la formación a los grupos precooperativos y a los grupos ya con matrícula, pero que están iniciando su gestión, creemos que no alcanza solamente con lo que podamos hacer desde el INAES, es necesario que todo el sistema educativo se comprometa con la economía social, que lo conozca, que haga producción, que forme profesionales en el tema y sobre todo que derribemos muchos mitos que hay en el sector que son producto del desconocimiento. Así que bueno, muchas gracias. Cedo la palabra a Milagros Moya. Hola. Ahí. ¿Hola? No, tampoco. No sé. Ahí me parece que está muy bien. Hola.
¿Tampoco? Bueno, ahora sí. ¿Cómo están? Bueno, cada vez que estoy acá en un auditorio tengo problemas con el micrófono, es como, sí, así que va a salir bien la actividad. No, un poco celebrar este encuentro, tuve el placer de poder compartir un momento con ellas antes. Ellas van a hablar del libro, por supuesto, y también con ellas y con la universidad, ¿no? Esta sinergia que necesitamos que se dé, y veníamos hablando un poco de eso, ¿no? De cómo seguimos construyendo desde ese lugar esos vínculos, esos lazos que resuelvan los problemas, que hagan que el Estado, que las instituciones, eh, en general, ¿no? Todo el Estado y todas las instituciones eh, puedan estar a la altura de las circunstancias cuando de garantizar derechos, trabajo, producción, dignidad y felicidad en el pueblo se trata, digamos, ¿no? Me parece que es para lo que concretamente no tiene que haber ningún matiz. Ahí es donde tenemos que realmente construir la síntesis que tengamos que construir y resolver el conflicto que haya que resolver para avanzar. Así que decir que celebro este encuentro, que agradezco la posibilidad de compartir un mensaje y que mientras hablaba Eri, pensaba que no casualmente son dos mujeres, ¿no? Me parece que allí donde hay muchas cosas que no se dicen y que hay que decir, y allí donde hay muchas discusiones y disputas para dar y que hay que dar, y que ahí donde hay que cuidar, abrazar, contener, resolver y hacerlo desde el amor y desde esa tarea que nos dio este mundo, que no sé si es lo mejor o lo peor, pero que es la de cuidar. Nos la pasamos cuidando todo lo que podemos. Creo que este libro es un poco exponer para cuidar. Así que celebro estar acá, agradezco la oportunidad y la felicito enormemente, y a la universidad por también garantizar derechos como hace tanto tiempo. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al INAES, a su presidente, a la directora de fiscalización, que también comparto que tuvimos una riquísima reunión, a la Universidad de José C. Paz, la UNPAS, mi querida casa de estudios, donde soy docente hace ya muchos años, y a la editorial de UNPAS. Eh, Les comento un poco cómo nació esta inquietud. Hay algo muy cierto que comentaba recién. Comenzó hace 3 años, ¿no? A través de lo que se denomina un proyecto de investigación con transferencia territorial. Estos proyectos de investigación que la UNPAS, acá está Mauro Benente, que los promueve, nos empuja, desde la dirección también de investigación, desde la coordinación, a los docentes de la universidad, para que justamente trabajemos en lo que son investigaciones, pero que no queden en estos trabajos de laboratorio, ¿no? Que ya de por sí el derecho no se llevaría bien con lo que sería un trabajo de laboratorio si no tiene una implicancia práctica, sino que tenga una eficacia territorial en el sentido de que ayude a la población y especialmente a esos grupos que están más desventajados. Y en este sentido, desde la Fiscalía General de la Cámara Comercial, siempre me llamó la atención la estigmatización que tienen las cooperativas de trabajo, que desde el 2011, a través de la Ley 26.684, son reconocidas dentro del proceso concursal en forma absolutamente legal y formal para continuar la explotación de una empresa que quebró y que pueda ser recuperada en manos de los trabajadores de la misma, que pueda ser autogestionada. Todo esto que le reconoce la ley
en algunos artículos. Fue una reforma que tuvo la ley de quiebras, que es una ley compleja ya de por sí, introdujo a las cooperativas de trabajo y las dejó en el medio de este conflicto que ya es la quiebra. Un derecho que trabaja sobre la escasez ya de por sí. Y la estigmatización porque en general siempre comienza, aunque parezca mentira, hasta con la imputación de delitos. Se les imputa a los cooperativistas muchas veces la usurpación. Y el temor que nace de la posibilidad de que me imputen un delito cuando en realidad tengo un derecho reconocido en la ley de poder continuar con la explotación en la quiebra, ya de por sí genera que los cooperativistas nazcan o se unan de una manera desordenada. Por otro lado, a diferencia de otras cooperativas que nacen y se constituyen a partir de una idea, con mucha ilusión, con un proyecto de futuro, estas nacen de un hecho trágico. Nacen de la muerte de la empresa y de la desesperación de la pérdida de la fuente de trabajo. Quebró, cerró la cortina, me quedo sin trabajo. Y entonces capaz que se tienen que unir todos aquellos compañeros de trabajo que no se llevaban tan bien, que no tenían una idea de tener un proyecto en común o a futuro, pero que hay que empezarse a unir. Ya el nacimiento es diferente. Y encima se tienen que enfrentar con un proceso ya iniciado, un proceso de una quiebra, con un juez, una cámara, una sindicatura concursal y una ley que es entendida por especialistas. Entonces, quisimos derribar estas estigmatizaciones, analizar los casos en los cuales había éxito y los casos en los cuales fracasaba la gestión, ¿por qué eran? Y en general siempre partimos de la idea que hay grandes prejuicios que los hacen fracasar, hay mucho desconocimiento de los especialistas del derecho, de los abogados, de los contadores, aún de los jueces, sobre cómo es el cooperativismo y la especialidad que tiene una cooperativa de trabajo que nace en el marco de una quiebra, porque esto no solo es una... Ustedes saben que las cooperativas de trabajo encima no están incluidas expresamente dentro de la ley de cooperativas, sino que, digamos, siempre fue el INAE que a través de sus resoluciones administrativas, porque no es igual que otra cooperativa, acá, digamos, se nace de la idea de que tenemos que seguir la línea del 14 bis. Un principio pro trabajador que es delegado a la cooperativa de trabajo. Pero encima, en este caso, es un sujeto específicamente tutelado por la ley de concursos y que le reconoce el derecho. Entonces vemos los prejuicios, vemos que nace de esta manera tan especial, vemos la estigmatización y vemos que por otro lado, el Estado no se comprometía en la práctica como se debía comprometer. Tenemos un convenio de la OIT, el 193, que se refiere específicamente a las cooperativas y a cómo el Estado debe responder frente al cooperativismo, dándole por lo menos igualdad de condiciones que le da a empresas que no son cooperativas. Y un poco también teniendo en cuenta esta idea de Saba, ¿no? De Roberto Saba a mí me encanta este libro, Más allá de la igualdad formal, ¿qué le debe el Estado a los grupos desventajados? Y que tiene esta maravillosa concepción de que la igualdad existe en la medida que no exista una subordinación, del principio de no subordinación, y que cuando el Estado le debe algo a los grupos desventajados, lo que tiene es que tener acciones y políticas desde el punto de vista legislativo, desde el ejecutivo y desde el judicial para colaborar con estos grupos desventajados. Entonces nos planteamos qué pasa con las cooperativas, qué es lo que falta. Tenemos expropiaciones, realidades. Nos encontramos con expropiaciones abandonadas por parte del Estado. O sea, el Estado diciendo, expropio para que ingresen fondos a la quiebra y que entonces los jueces dejen continuar a la cooperativa, pero después cae por abandono de la expropiación y los cooperativistas tienen que estar siguiendo el expediente y que no hay plata del Estado. Lo único que dice la ley de concurso es que tiene que haber una asistencia técnica, no habla de una asistencia financiera. Y
y derribar los mitos de que las cooperativas están destinadas al fracaso. Las cooperativas de trabajo en una quiebra, porque si no prosperó en manos de sus dueños naturales, ¿cómo va a prosperar autogestionada? La pandemia nos demostró también que las cooperativas de trabajo fueron exitosas en la gestión en el marco del ASPO o el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y hubo justamente un estudio realizado por el INAES, la UBA y la Universidad Arturo Jauretche que determinó que el 86% de las cooperativas habían podido continuar, número mucho más alto de lo que son las pymes. Cerraron muchas más pymes que cooperativas de trabajo. ¿Por qué? Y porque el trabajador autogestionado en este sistema democrático que es la cooperativa son más flexibles a la hora de analizar cómo hay que reorganizarse ante una situación de crisis. Y por otro lado, muchas de las cooperativas se dedicaban a actividades esenciales y las que no se dedicaban a actividades esenciales se reactivaron alrededor de actividades esenciales. Ustedes saben que acá en la República Argentina tenemos al primer laboratorio autogestionado por sus propios trabajadores que nació esta cooperativa en el marco de una quiebra, que es Farmacop. Nació de la quiebra de Laboratorios Rox. Y en el marco de la pandemia pudieron hacer los test que necesitábamos. Al principio no teníamos test, esto que ahora habitualmente hasta vamos a una farmacia y lo compramos, en el mundo no existían. El alcohol en gel, ¿se acuerdan al principio que había faltantes? Y terminaron proveyendo a la población en valores mucho más accesibles y también al Estado. Esta investigación termina con un manual de buenas prácticas dirigido especialmente a los cooperativistas. Por eso son 100 preguntas y 100 respuestas, para que sepan en el marco de una quiebra qué derechos tienen y cómo deben reclamar esos derechos. Para que lo entienda el cooperativista, pero también para que lo entienda el profesional que no es especialista en concursos y quiebras, pero que tiene una herramienta que le da la propia ley y lagunas que deben ser, mientras no haya una legislación que todos exigimos que haya especial para las empresas recuperadas, lagunas que deben ser cubiertas en favor del grupo desventajado, del grupo vulnerable, conformado a través de una cooperativa de trabajo. Y así cuestiones como, por ejemplo, que se les exige un canon locativo para tener que continuar con la explotación reconocida por la propia ley de concursos hasta que puedan adquirir los bienes reconocidos por la propia ley de concursos, estos derechos, capaz que pueda ser un comodato, ¿por qué no? Porque capaz que a estas cooperativas justamente lo que les falta es el capital de trabajo inicial y encima le queremos cobrar un canon locativo. Y cuestiones como, por ejemplo, que hay una sindicatura concursal que, como es lógico, necesita cobrar sus honorarios, pero que si hay una cooperativa de trabajo no los puede cobrar y entonces es el primero que está en contra de la cooperativa porque ve que no va a poder cobrar el trabajo que realiza. Y entonces ver que tenemos institutos como fondos de dividendos caducos en montones de quiebra millonarios que administra el Banco Ciudad, que dicen que son destinados para la educación, pero que nunca sabemos si son destinados para la educación. ¿Por qué no generar un fondo con estos fondos caducos de las quiebras, justamente para que se puedan pagar los gastos que generan las quiebras en las cuales actúa una cooperativa de trabajo? Muchas soluciones que también se nos ocurren que va a ser en una segunda parte, porque este proyecto de investigación y este manual salió antes de esta gestión del INAES y recién salido también, es más, tuvimos la suerte de poder entrevistar, creo que la última entrevista que hicimos fue la del presidente actual del INAES, creo que hacía, no sé, 24 horas que estaba en el cargo, y ahora hay una reformulación, porque otro problema que teníamos es las cooperativas en formación no eran reconocidas en los juzgados y hoy tenemos que logran una inscripción en menos de un mes. Y también estábamos hablando que hasta hay un quit entregado para las cooperativas en formación, de manera tal de que el desconocimiento por parte de los tribunales es imposible
de los trabajadores nucleados en las cooperativas cuando hay esta rapidez y esta respuesta del Estado, que es lo que nosotros veíamos que faltaba. O desde la dirección también, que depende de desarrollo social, que este registro nacional. Hoy por hoy la transparencia es total. Cuando a veces vamos y nos encontramos con los prejuicios en los congresos de especialistas en derecho comercial y concursal, no, las cooperativas no funcionan, entren al registro. Vean cuántas hay inscriptas, cuántos trabajadores tienen y a qué se dedican. Esto es transparencia. La transparencia es necesaria. ¿Para qué? Para bajar los niveles de estigmatización y de prejuicios. Nos va a costar años. Pero bueno, con esto quisimos colaborar. Y se está viendo, de a poco se ve en tribunales. Nos comprometemos a una segunda parte donde volquemos estas experiencias que el INAES ha logrado transformar, en donde el Estado realmente acompaña a los sujetos desventajados que conforman las cooperativas en un momento de desesperación, que es la pérdida de la fuente de trabajo. Que el Estado está acompañando cuando el trabajador quiere autogestionarse para preservar su fuente de trabajo. No quiere que le regalen nada, quiere simplemente tener todo en orden para poder reclamar sus derechos. Y bueno, hacia eso iremos en la segunda parte, comprometiéndonos también a tener en cuenta esta magnífica gestión que está llevando adelante el INAES acompañando a los trabajadores. Bueno, buenas tardes. Antes que nada agradecer al INAES por recibirnos acá. Somos conscientes de la importancia del organismo y agradecemos el compromiso con el que están trabajando. También a la UNPAS por haber sido el motor que nos empujó a volcar en una investigación que no se quedaba en conocimientos académicos, sino por eso nos entusiasma tanto y nos alegra tanto poder volcar estos conocimientos en algo que es humildemente un manual, un principio de manual. Como dijo Gabriela, queremos ampliarlo. Queremos ampliarlo con todos los que estén comprometidos en el movimiento cooperativo, con todas las ideas que nos puedan ir surgiendo, porque esto es un trabajo que se va haciendo. Entonces, lo que nos alegró de esa investigación y de la propuesta es que precisamente se volcara a la sociedad, que tuviera un destino. Entonces, por eso para nosotros es importante. Por quiénes son los destinatarios, que son los trabajadores, que son las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, quienes quieran colaborar con ellas. Y también por el objetivo, ser una herramienta, o sea, ser un instrumento. Eso es lo que queríamos ser. Un instrumento en el cual volcamos la experiencia de los casos judiciales, como dijo Gabriela, en los cuales hay muchos conflictos, hay muchos intereses, contextos adversos, contextos que a veces siempre nos desafían a buscar soluciones, porque muchas veces se nos aparecen cuestiones novedosas, que eso es lo interesante, eso es lo que nos obliga a seguir trabajando. Así que es un punto de partida. Son 100 preguntas, que alguien dijo son muchas preguntas, es un punto de partida. Creo que tenemos que seguir haciéndonos preguntas y creo que tenemos que tratar de seguir encontrando soluciones. ¿Y por qué de buenas prácticas? Porque creemos que las buenas prácticas van a fortalecer al sector. Las buenas prácticas fortalecen al sector, distinguen las verdaderas cooperativas de las que no lo son, las fortalecen frente a los prejuicios, no solo estigmatización, hay prejuicios, es muy... porque hay intereses, es verdad, hay intereses legítimos, a veces alguna vez alguien dijo que los concursos y las quiebras eran como el Titanic, en donde cada uno trataba de encontrar algún barco, algún bote en el cual salvarse, y a veces sí, es así, y hay intereses que son legítimos, y a veces hay intereses de otros trabajadores, plenamente legítimos, pero también hay muchos prejuicios. Entonces, es importante el conocimiento, es importante el fortalecimiento del sector para poder plantear la realidad que están atravesando, porque a veces también hay desconocimiento. Y el sector es importante y a veces lo evidente se oculta a los ojos y es importante estar reconocido internacionalmente, como dijo Gabriela, la recomendación 193. Entonces hay cosas que son evidentes,
Los valores y los principios cooperativos, según la recomendación, incluso claramente lo dice, son fundamentales para una sociedad. Entonces, ¿cómo no va a ser importante? En el marco de los concursos y la quiebra, la ley lo reconoce así y por eso le reconoce derechos. Y la realidad también es patente porque en crisis, no solo crisis falenciales, sino también crisis extraordinarias como el COVID, las cooperativas se muestran que son una solución como alternativas de trabajo y como proveedoras de insumos esenciales. Entonces, la realidad hay que difundirla porque a veces alguien trata por desconocimiento o por otros intereses de ocultarla. Entonces, también esa es la idea, motorizar la difusión de esta situación. Nunca estás solo si te acompaña tu canción favorita y un mate con yerba Playadito. Colonia Liebig, La Correntina, departamento de Ituzaingó. Playadito, la del paquete amarillo. Al oro verde de tus yerbales. Playadito, la tradición que se comparte. Mezclando ritmo chamamecero. Llegamos así al final de una nueva emisión de Caminos Cooperativos, el programa que busca aumentar la conciencia sobre el sector de la economía social y solidaria y promover las ideas de solidaridad, eficacia económica, igualdad y paz mundial. Será pues hasta el próximo programa.